Bienvenidos a Empresas de Futuro, una serie de entrevistas que pretenden inspirar y ampliar el campo de posibilidades para empresas que quieren liderar el cambio. Porque como dijo el visionario escritor William Gibson, el futuro ha llegado, solo que todavía no está distribuido de manera uniforme. Mi nombre es Marian Sancal y espero que esto te ayude a encontrar la pieza del puzzle que estás construyendo. Juntos lo haremos posible. ¡Comenzamos! Y David, tengo una curiosidad y es cómo pues, has contado un poco cómo nace Cyberclick y me gustaría saber cómo, ¿no? Que además has comentado que nace de una manera relativamente tradicional y tal. ¿Qué evento es el que a ti te hace, digamos, escribir el libro de la empresa más feliz del mundo o hacer ese cambio de clic de decir hay otra manera de relacionarnos que no es la que podemos conocer más, ¿no? Que es la más usual. Sí, esto es una inquietud personal, ¿no? O sea, a mí la parte profesional siempre me ha motivado y me ha motivado mucho el aprender. Y yo he entendido la parte profesional como una forma de mejorar a nivel personal desde siempre, ¿no? Entonces, era algo que yo tenía claro, es decir, yo también soy emprendedor porque no me apetecía estar en una empresa tradicional, ¿no? Ya, la verdad es que estuve muy poquito tiempo y siempre me han tratado muy bien, pero ya pude identificar en diferentes empresas esos conflictos que se dan por el ego, que si, oye, yo soy el director de producción, tú eres el director financiero, no nos hablamos. Este tipo de cosas yo las quería evitar, ¿no? Por eso también el emprender, ¿no? Entonces, al principio éramos 3 cofundadores, unos inversores, entonces a veces, bueno, pues tampoco tienes mucho know-how y hicimos lo que pudimos buenamente, pero llegó un momento en el que los cofundadores que éramos marcharon de la compañía, uno pues porque se fue a vivir al norte de España, estaba en Madrid, se fue al norte y entonces dejó el proyecto, y la otra persona también porque, bueno, pasamos fueron años difíciles porque petó la burbuja.com, era una crisis en nuestro sector muy profunda y le salió una oportunidad buenísima para dirigir un proyecto en París y me dijo, oye, yo si no te importa, digo, no, adelante, ¿no? Es una gran oportunidad. Entonces, claro, llega un momento que yo me quedo solo y entonces ahí es cuando digo, bueno, ahora sí que esto ya depende 100% de mí, es decir, ahora ya no. Entonces, voy a intentar aprender cómo mejorar, ¿no? Y es verdad que yo tenía una inquietud, o sea, yo sabía que no lo estábamos haciendo bien, y esto lo conté en una charla TED, ¿no? Que yo o sea, yo vi algún día que no me apeteciera la empresa, como, ostras, no me apetece ir, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no había sabido crear la cultura adecuada o la forma de hacer las cosas adecuada. Entonces, eso me llevó pues a un proceso de aprendizaje que fueron muchos años, ¿no? De estar pues leyendo y yendo a eventos, ¿no? Y hice muchas cosas y a partir de aquí, pues bueno, fue cuando fuimos encontrando el modelo. Y entonces el tema del libro nace un poco porque es verdad que todo esto, claro, fue un proceso progresivo, ¿no? Fue poco a poco, fuimos como mejorando y cada año pues había muchas cosas que estaban mal, pero había cosas que estaban bien, ¿no? Y poco a poco iba mejorando. Entonces yo empecé a dar charlas justamente en temas de emprendeduría en Seed Rocket, que nos juntamos varios emprendedores de la primera etapa de Internet y dábamos, digamos, acompañábamos a emprendedores jóvenes con nuestra experiencia. Ahí dábamos charlas, ¿no? Y ahí pues estaba, pues yo qué sé, de los fundadores de Atrápalo, de empresas del grupo Intercom, de Infojobs, de Softoni, bueno, había muchos de idealistas de muchas empresas, ¿no? Y entonces yo empecé a dar una charla que para mí era muy importante, que era esta de cómo organizar bueno, ahí le llamaba a la empresa de cómo crear el equipo A. O sea, empecé a dar esa charla y esta charla pues gustaba mucho. O sea, realmente el feedback era como muy positivo, no era como, wow, ostras. Y claro, yo también había vivido en mi primera persona lo que había supuesto, ¿no? De decir, oye, de no tener ni idea de cómo hacerlo a tener una serie de principios, a tener una serie de ideas claras, pues todo mejora mucho. Entonces me di cuenta que a la gente le gustaba mucho este tema, ¿no? Y cosas que hacíamos nosotros les sorprendían. Entonces de ahí me empezaron a llamar para dar charlas, pues a veces en asociaciones, en eventos, en alguna empresa. Entonces, claro, dije, es que realmente hay
hay un vacío, ¿no? Es decir, nosotros estamos viviendo una realidad que va pues un poco delante de lo que parece la tendencia, ¿no? Y entonces ahí salió la idea de escribir el libro. Digo, oye, pues esto mismo, ¿no? Para poder llegar a más gente, pues lo puedo también poner en un libro y compartirlo, ¿no? Y de ahí nace la empresa más feliz del mundo, que también, bueno, ahí había el tema de, oye, siempre uno quiere tener hijos, plantar un árbol y escribir un libro. Y entonces los hijos ya tenía 2, luego nació el tercero, y el árbol también lo había plantado, me quedaba el libro. Además es muy ameno porque es un libro como de management, ¿no? Pero realmente es una historia, o sea, estás como leyendo una especie de novela, con lo cual además se agradece, ¿no? Porque normalmente estos temas se tratan, pues eso, en otro tipo de libro, ¿no? Con lo cual es muy, muy ameno. Y así como para terminar un poco este bloque de nivel organización, me gustaría un poco que hicieras quizá una comparativa, habiendo tenido también la experiencia de cosas que funcionan mal, ¿no? en esa parte de relacionarnos un poco más tradicional, que hicieras una comparativa de realmente qué es lo que cambia cuando una empresa empieza a relacionarse de otra forma, ¿no? Pues con equipos, bajo, ¿no? Autogestión, a trabajar la plenitud en todas las personas de la organización. ¿Cuáles son los cambios más fundamentales para poder inspirar, ¿no? A otras, como tú dices, ¿no? Todavía, igual que cuando tú dabas esa charla, parece que la tendencia todavía va en otra dirección, ¿no? Entonces, poder iluminar el campo de posibilidades con este tipo de cosas contadas desde empresarios en primera persona, pues es de mucho valor, ¿no? Sí, a ver, lo primero es decir que yo no sé si es para todo el mundo, para todas las organizaciones, ¿no? Es decir, que a lo mejor hay organizaciones que están muy bien con un modelo tradicional. Y al final, afortunadamente, el mundo es muy diverso, ¿no? Y habrá gente de todo, ¿no? O sea, yo lo que quiero decir con esto es que lo que yo cuento no es lo mejor. O sea, es lo mejor para mí de lo que yo conozco, ¿no? A lo mejor mañana conozco otra cosa y te digo, oye, pues ya no es lo mejor, ¿no? Pero de lo que yo conozco hasta ahora, para mí y para las personas que formamos el equipo, es lo mejor. Entonces, ¿qué cambia? Para mí cambian las miradas y las sonrisas de la gente, ¿no? Es decir, que en un entorno muy jerárquico, muy autoritario, tú ves a la gente como un poco de frustración, ¿no? En su mirada, ¿no? Y a veces incluso miedo, ¿no? De, oye, no tengo un control de lo que pasará. Cuando cuentas con las personas, de repente ves que, oye, pues que se sienten valoradas, ¿no? Y que se sienten parte de lo que está pasando. Y entonces, a nivel práctico, también lo que mejora es el día a día de todo el mundo, ¿no? O sea, es muy distinto. Oye, estamos aquí pensando en el bien común, de que partimos de que nos intentamos ayudar, de que cada uno intenta dar lo mejor de sí, y entonces tu día a día mejora mucho, ¿no? Todo es como más fácil, es más fluido. Y ahí sí que me gustaría resaltar que no se confunda, ¿no? Que no quiere decir que no haya problemas, que no haya dificultades, que no haya días muy complicados y haya días muy difíciles, como en todas las empresas. Evidentemente, si no estaríamos vivos, ¿no? O sea, la realidad es que la vida está llena de retos y de dificultades, ¿no? Y tienes momentos buenos, momentos bajos, ¿no? Y parece que no, porque si miramos todo por Instagram parece que la vida es perfecta, ¿no? Pero luego no es así. Entonces, en una empresa que trabaje de esta forma tiene retos. Nosotros a veces tenemos retos de resultados económicos, de proyectos que se tuercen. Bueno, como todas las empresas, ¿no? Lo que pasa que la forma de resolverlos, al menos de lo que yo conozco, creo que es más eficiente. Se fomenta el diálogo, las personas involucradas se les hace partícipes, pueden tomar decisiones. Yo creo que esto facilita mucho, ¿no? El que las cosas se desencallen y se vivan de otra forma. Y luego, fomentar esa comunicación, ¿no? No sé, yo hace poco hablaba con un amigo mío que está en una multinacional y me explicaba esto, ¿no? Que había estado en una reunión donde era de varios departamentos, y justo un departamento o una persona, la responsable de aquella área de negocio, justo delante del CEO, explica el problema de un proyecto que dices, oye, esto
lo estás haciendo para hacerme quedar mal delante del CEO, ¿no? Porque esto me lo podrías haber dicho tú hace una semana, hubiéramos hecho equipo, yo estaría encantada contigo, tú conmigo, sumamos, pero no. Hay esa gestión casi infantil del ego, ¿no? Dentro de las organizaciones, que esto nosotros partimos de la base que todo lo que se hace es con buena fe. O sea, seguro que yo voy a hacer algo que va a afectarle a una persona, seguro, pero no lo hago con mala fe. Entonces, si lo podemos hablar, si tú me lo puedes contar, pues podremos encontrar una solución. Pero claro, si yo no lo sé y tú asumes que yo lo estoy haciendo de mala fe, entramos en una espiral negativa. Tú te lo vas a apuntar ahí, venga, a este se lo voy a devolver, ¿no? En cambio, si puedes venir a mí y decirme, oye, mira, David, que esto que me ha pasado, me ha afectado, me ha hecho sentir mal, pues disculpa, no era consciente, ¿vale? Pues a partir de ahora lo cambiaré, ¿no? Porque esto nos pasa a todos, ¿no? Entonces, poder crear este tipo de relación, yo creo que, bueno, cambia mucho el día a día. Nosotros siempre decimos, oye, partimos siempre de la base de que cualquier cosa es con buena fe. Y eso lo sabemos seguro, que la gente que está en CiberClick, por el proceso de selección, por cómo trabajamos, sabemos que lo hacen con buena fe. Si hay algo que no va bien, entonces tenemos que hablarlo, porque seguro que esa persona querrá buscar una solución igual que tú. Claro, de hecho, en el fondo todo tiene que ver un poco con hacer explícito, ¿no? O traer a la superficie cosas que muchas veces están ahí, están implícitas, pero que no somos capaces de ver, ¿no? Como por ejemplo estas tensiones que muchas veces tenemos, como tú dices, ¿no? Y nos las guardamos, ¿no? Y empezamos con las suposiciones, ¿no? Entonces suponemos y entonces entramos en esta espiral. Y esto pasa con muchas cosas, ¿no? En la empresa tradicional, ¿no? Que al no poder tener a lo mejor esos espacios de confianza, no traemos a la superficie cosas que están por debajo y claro, en el fondo están operando. Y también pasa con lo que hablábamos antes de decir, muchas veces no somos conscientes de nuestras prioridades porque no las trabajamos o por lo que sea. Entonces muchas veces entra en conflicto con cosas que hacemos en la organización y existe un conflicto y eso te lleva a cosas que restan más que suman, pero muchas veces ni siquiera somos tan conscientes. Tenemos a lo mejor malestar o frustración, ¿no? Y entonces todo se retroalimenta por el lado negativo, ¿no? Entonces, es súper importante esto que dice de que no se habla, ¿no? De que cuando hablamos de autogestión no estamos hablando de que no haya problemas, de que todo sea, ¿no? Todo feliz, sonrisa fácil y todo sale bien siempre, ¿no? Sino tiene más que ver quizás con la actitud con la que nos enfrentamos a las cosas, ¿no? Y eso marca la diferencia. Exacto, sí, es un tema de cómo miramos a las cosas, ¿no? Y tener esa actitud constructiva. Oye, vamos a construir juntos. También hay una cosa que en una de las entrevistas salió que creo que también sirve para desmitificar un poco el tema de la autogestión, ¿no? Que hay muchos mitos en torno a ella, que tiene que ver, por ejemplo, con los despidos, que de hecho en el libro hay una salida, ¿no? De un miembro y además como que se expone como incluso la organización de alguna manera no solo le facilita la salida, sino que porque era una persona que no era feliz o no sentía que estaba así, pudiendo desarrollarse dentro de la organización. Y entonces incluso la organización luego le facilita el camino posterior, que esto también tiene mucho que ver con las empresas autogestionadas, con este cambio de mirada del despido, ¿no? Muchas veces, y a mí me ha pasado, confundimos, ¿no? El decir, parece que despedir a alguien es lo peor que le puedes hacer a una persona, y muchas veces desde la autogestión se toma otra mirada, ¿no? Si la persona no es feliz en esta organización y hacemos todo lo posible para que sea, pero sigue sin ser, quizás esa persona tiene que encontrar otro sitio donde pueda encajar, ¿no? Y no es esa organización. Y cómo ese cambio de mirada, ¿no? Se da. ¿Y cómo lo vivís vosotros en CiberClick? Sí, no, 100%, o sea, al final, si alguien no acaba de estar bien, lo mejor es que le puedas facilitar la salida, ¿no? De buscar la fórmula para que esa persona acabe haciendo lo que más le motive y lo que le llene. O sea, para mí este principio es básico, es decir, oye, si estás aquí es porque quieres estar, si no, no tiene sentido. Entonces, esta parte de la salida sí es importante. Uno, trabajar bien en quien no encaje, o porque no le gusta, o porque no acaba de encajar por la cultura o lo que sea, pues hacer la salida lo más humana posible,
¿no? Que digas, oye, dentro de lo difícil que es la situación, pero al menos vamos a hacerlo con humanidad y ayudándote en la medida que podamos, ¿no? Si eres una gran empresa, pues da todo lo que puedas, y si no tienes recursos porque acabas de empezar, pues bueno, menos contactos o intentar buscar la fórmula de ayudar a esa persona. Y luego estaría también las salidas por un cambio vital, ¿no? Nosotros afortunadamente tenemos muy poquitas, pero se dan. Entonces, bueno, al final, pues también no pasa nada. Es decir, oye, esta persona ahora quiere hacer una evolución. Ahora tenemos una persona que quiere cambiar quiere probar en el mundo de startups un tipo de trabajo concreto que nosotros todavía no hacemos mucho. Pues no pasa nada. O sea, al final, oye, el tiempo que has estado, casi 4 años, todos encantados. Oye, es una pena, sí, pero las puertas quedan abiertas y vete a saber tú, la vida es muy larga, ¿no? Y que tenga mucha suerte. Entonces, eso también en el segundo libro también hablaba de ello, de que al final antes sí que una persona estaba para toda la vida en una empresa, pero a día de hoy uno de los personajes, pues oye, está muy contento en el trabajo, pero quiere cambiar y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Al final se trata de las dos cosas, ¿eh? Uno, que la empresa ayude a la salida, y luego que la persona también piense un poco en la empresa, ¿no? Que no diga, bueno, pues mira, cojo, me voy, sino, oye, pues intenta buscar, avisa con un poquito de tiempo, da margen para que se pueda buscar una persona, ¿no? Intentar buscar por los dos lados que la salida sea como muy positiva y que todo el mundo se quede, oye, hemos trabajado juntos 4 años, los que sean, o 2, o nos ha ido muy bien, todos contentos, y lo que decimos, ¿no? La puerta la dejamos abierta para cualquier cosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La próxima semana más. Si quieres compartir con nosotros, déjanos tus sugerencias y comentarios para saber qué te ha parecido. Y para no perderte nada, suscríbete al canal. No lo olvides, juntos lo haremos posible.